Hola, un placer saludarlos por acá en un programa más de los investigadores médicos. Como siempre y como es de costumbre, estaremos hablando de temas de mucho interés para todos ustedes. Y es por eso que le quiero dar la bienvenida el día de hoy a la doctora Ivonne Mejía. Ella va a estar hablando con nosotros, ¿verdad? De temas muy relevantes que sé que a ustedes les van a interesar. ¿Cómo está, doctora? Un placer. Gracias a Dios, bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Doctora, ¿cuáles son esas patologías con las que usted se enfrenta, ¿verdad? Con mayor frecuencia en su consultorio. Bueno, las patologías de la vía respiratoria son las más frecuentes y esto incluye los oídos, la nariz y la garganta. Tenemos desde cuadros virales hasta cuadros de tipo infeccioso por bacterias. Y obviamente, la que tiene el mayor porcentaje son las de origen alérgico. Esos son los que tienen mayor generalidad, ¿verdad? Sí, ¿Cómo mayor podemos, frecuencia. con mayor frecuencia, cómo podemos, doctora, verdad, ver si tenemos alguno de estos padecimientos, cómo estamos expuestos a cualquiera de estas enfermedades? Generalmente en los trastornos de origen alérgico tenemos un patrón hereditario y se manifiesta usualmente por cuadros respiratorios que muchos los confunden o los tratan como gripes o catarros comunes. Ya se establece un patrón consecutivo, que es cuando el padre ya accede o busca atención médica para poder manejarlo mejor, sobre todo aquellos cuadros que son prolongados, estamos hablando de más de una semana, y de que no resuelven con los tratamientos iniciales que se establecen ya sea por parte de médicos generales o de manera empírica que lo hacen ellos con automedicación. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, vivimos en un país, ¿verdad?, donde el clima es súper cambiante. Una hora tenemos un poco de clima frío y luego tenemos un calor, ¿verdad?, insoportable. ¿Cómo, doctora, podemos evitar este tipo de enfermedades cuando vivimos en un país tan tropical como es Nicaragua? Es difícil porque sobre todo el paciente que tiene cuadros de origen alérgico, el cambio de clima es uno de los principales factores que favorecen el que se desencadenen los síntomas. Va limitado específicamente a los factores que podemos hacer nosotros algún tipo de intervención. Por ejemplo, se le recomienda al paciente que ya se establece como alérgico que no se bañe tarde, que evite exposición a polvos, insecticidas, aerosoles, que no tome bebidas heladas después de mediodía. Son lo mínimo que podemos hacer. Y, por ejemplo, en los niños que, sobre todo en la temporada escolar, que van a clase, que se espere un poquito antes de hacer su baño matutino. Es lo mínimo, porque ya el cuadro de cambio de clima son factores que no podemos interceder, más que explicarles que los abriguen bien, o en algunos casos extremos que no se puede establecer un control con tratamiento, se le pide al papá que el niño lo bañen después que llegue a la escuela. Correcto. Doctora, ¿cuáles son, verdad, esas alertas que deberíamos de tener en cuidado los padres de familia con nuestros niños? Es decir, muchas veces creemos que es gripe común, pero ¿en qué puede desencadenar estas alergias maltratadas, doctora, o no vistas a tiempo? Las complicaciones básicamente en la vía respiratoria, que podemos tener neumonías, podemos tener otitis medias agudas que se nos pueden complicar con perforaciones timpánicas, podemos tener problemas de amígdalas que conlleven a un momento en que las amígdalas se estimulen tanto que lleguen a tener un crecimiento excesivo y que provoque trastornos para tragar y también para respirar, y también un tejido linfoide que se llama adenoide que crece en la parte posterior nasal. Son los cuadros más frecuentes que se desencadenan a cuadros que no son tratados oportunamente ni de manera adecuada. ¿Cuáles son los rangos, doctora, que están más vulnerables a este tipo de patologías? Bueno, como la alergia es un patrón hereditario, es más frecuente que el tejido linfoide, que es de crecimiento importante en los niños que estamos en el rango de edad de los 6 años, inclusive hasta los 10 años. Pero los cuadros son más frecuentes en los rangos de 1 año hasta los 5 años. ¿Cuáles son de estas patologías las más peligrosas y qué pueden desencadenar en la salud de nuestros menores? El peligro está en la medida de que vos lo trates oportunamente. Porque, por ejemplo, podemos tener complicaciones de las amigdalitis bacterianas, que los niños pueden hacer cuadros sépticos asociados a este tipo de proceso infeccioso, y podemos tener complicaciones que son los abscesos, ya sea los abscesos asociados al tejido adenoideo que no se identifica y no se trata adecuadamente, o a la complicación de una amigdalitis que hace un absceso periamigdalino, que sí, la mortalidad es bastante alta cuando tenemos este tipo de complicación.
Doctora, en el caso de las amigdalitis, te pueden dar síntomas de alarma, ¿verdad? Para que los padres de familia, quizá nuestros hijos no han sido diagnosticados y estamos pasando desapercibido el hecho de que ellos tengan esta patología. Afortunadamente, las amigdalitis, el cuadro es muy típico, muy clásico y es de alarma para los padres, porque dentro del cuadro clínico, el síntoma principal son las fiebres. Y las amigdalitis dan fiebre de 39 hasta 40 grados. Y el riesgo que tenemos con fiebres tan altas en los niños cuando no se logran bajar son las convulsiones asociadas al cuadro febril. Entonces sí es muy clásico el dolor, que no puede tragar, que hay demasiada salivación y las fiebres. Entonces es un cuadro que básicamente el papá o quien, si es un adulto que lo presenta, acude a consulta médica. ¿Llegan a retirarse en algún momento para evitar, ¿verdad?, los problemas de amígdala? Sí, hay criterios establecidos para retirar las amígdalas. De hecho, dentro de los criterios están los cuadros a repetición, qué tanto se enferma el niño con la frecuencia, si una vez al mes, si 2 veces al mes, o hacemos episodios, hasta 7 episodios en el año, si tenemos un aumento importante de tejido de las amígdalas, o sea, que llegue a tener un incremento importante que favorezca 2 cosas importantes, las infecciones a repetición y trastornos para la deglución. Entonces sí están establecidos clínicamente los criterios para quitarla. Cuando se le retira a alguno de los niños, doctora, ¿a qué riesgos son sometidos, verdad, en este proceso? Nosotros, en la parte quirúrgica se habla de riesgo-beneficio. Entonces, se establece que el tejido linfoide es un tejido que comienza a involucionar o a desaparecer después del año de edad. O sea, cuando esto no ocurre, como en los pacientes alérgicos, que son los que más fácilmente se enferman de este tipo de afectación, viene uno y establece qué tan importante es que lo someta a una cirugía y correr riesgo a que tenga este tejido que eventualmente en cualquier momento puede provocar una complicación médica importante que pueda comprometer su vida. Las neumonías, doctora, muchas veces se ha mencionado, ¿verdad?, que una gripe de pronto viene y desencadena inmediatamente un problema de neumonía. ¿Esto es real o son, por ejemplo, estas alergias que no han sido tratadas a tiempo? Sí, cuando tenemos una afectación de la vía respiratoria superior, asociado a una rinitis alérgica o una rinosinusitis crónica de origen alérgica, tenemos cuadros inflamatorios persistentes de la vía respiratoria. Es lógico, si tenemos un cuadro persistente, que en algún momento se bajen las defensas locales que están a nivel de la mucosa respiratoria y se aproveche cualquier tipo de germen para desencadenar un proceso infeccioso o bacteriano, como las neumonías. Correcto, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le invito a que vea junto conmigo estos mensajes de salud. Al regresar estaremos hablando, ¿verdad?, por supuesto, con la doctora y aclarando parte de las dudas que todavía tenemos en referencia a estas patologías. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Doctor, las enfermedades virales no se detienen. ¿Nos podría decir usted cuáles son las que más problemas pueden causarnos? Las que causan más problemas en esta época, sobre todo, son las enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio superior. Inclúyase catarros, gripes, resfrío común y obviamente COVID-19. Y doctor, ¿nos puede decir quiénes son los más propensos a padecer de una enfermedad viral? El problema de la contaminación de la enfermedad viral es que estamos expuestos todos los que entramos en contacto con terceras personas, ya sea que lo recibamos en casa o nos expongamos por razones de salir fuera de ella. ¿Y a qué se debe a que unas personas son más propensas que otras? Eso se debe a 2 causas primordiales. Uno es el infectante, qué tan enfermo esté, y el otro, la susceptibilidad o vulnerabilidad del que recibe el contagio. Doctor, ¿y nos puede decir cómo podemos reforzar nuestro sistema inmune ante estas enfermedades? Sí, Claudia, hay 2 maneras importantísimas. Uno es para las personas que tienen una condición leve y que están en una condición óptima, pues pueden usar Cevilat, dado los componentes que Cevilat tiene: magnesio, zinc, betalaína, ácido ascórbico. Pero aquellas personas, Claudia, que son de más alto riesgo, pacientes renales, diabéticos, hipertensos, entonces al Cevilat se le tiene que adicionar Limtox.
Doctor, y para quienes preguntan allá en casa si se puede tomar Limtox también combinado con medicina convencional, ¿hay algún problema con eso? No, Claudia, no hay ninguna interacción importante. El Limtox es un mejorador del sistema inmune en general y del cuerpo. Lo limpia, lo desintoxica y lo hace propicio para que casi cualquier otra medicación tenga un mejor efecto. Bueno, doctor, usted nos habló acerca de Limtox y de Sevilat. Ahora la pregunta es, si se podrían combinar estos dos productos, ¿la persona puede tomar ambos? Creo yo que es el complemento perfecto. Fíjate que el Limtox, como dijimos, es mucho más potente, digámoslo así, para enfermedades que están en una condición más severa. Y el Sevilat viene a adicionar los minerales y los micronutrientes que tiene para complementarse específicamente para el sistema inmune. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos por acá en compañía de la doctora Ivonne Mejía, quien ha estado explicando de manera, verdad, clara acerca de este tipo de patologías que muchas veces minimizamos, doctora, los padres de familia. No hablaría mucho de minimizar, sino de que nos relajamos un poco y decimos, va a pasar con un antigripal, ya le dio, con un antialérgico, y así vamos dando un poquito de espacio para que este tipo de afectaciones nos lleguen a complicar en nuestros pacientes. Doctora, ¿cuál ha sido su experiencia con la medicina biomolecular al tratar este tipo de patologías? Ha sido bastante buena. De hecho, hay dos de los productos que utilizo mucho en mis pacientes alérgicos, es que actúan como inmunoestimulantes, que es el Sevilat Kids y el Sevilat de adulto, que en la medida de que lo utilizan mis pacientes, me ha servido para disminuir ese patrón repetitivo de los procesos respiratorios, tanto en los niños que tienen problemas alérgicos asociados a hipertrofia de las adenoides, a los niños que tienen la combinación de hipertrofia de adenoides más problemas de amigdalitis a repetición. ¿Cómo ha visto la mejora de sus pacientes, doctora, por ejemplo, al sugerirles la toma del Sevilat? Es que la frecuencia de los cuadros disminuye significativamente. Me los mantiene controlados y su sistema inmunológico se hace mucho más eficiente para combatir un cuadro respiratorio. En muchos de los casos, si un cuadro respiratorio anteriormente duraba más de una semana, tengo que el niño 3-5 días ya está recuperado. Dosificar a un niño yo creo que siempre ha sido de mucho cuidado, ¿verdad? Claro, es bien complejo porque tenés que establecer las dosis de acuerdo a su peso específicamente y también su estado nutricional. Es un poquito, pero si un complejo, pero si uno selecciona adecuadamente el paciente, elige el medicamento adecuado, tenés obviamente muchas oportunidades de resolver y controlar una patología que estamos claros que no se cura, pero que sí la podemos controlar de manera eficiente. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿De qué rango de edades, por ejemplo, usted ha tratado a sus pacientes con Sevilat, doctor? Todas las edades. Todas las edades. Sí, generalmente vengo tratando niños desde 1 año de edad hasta adultos mayores. Entonces sí, para mí la experiencia ha sido muy buena en el control de su patología y la recurrencia de los cuadros. Una de las cosas que nos preguntamos también, ya hablamos de lo delicado, ¿verdad? Que dosificar a un niño también cuando tiene un padecimiento colateral, por ejemplo, un niño con diabetes, un niño con otro tipo de patología. Afortunadamente, la Asociación de Enfermedades Crónicas como diabetes, problemas renales crónicos, la frecuencia que tenemos nosotros aquí es bastante baja. Bueno. Pero sí tenés que apoyarte vos con el pediatra, en el caso de los niños, o con el internista para la dosificación de los medicamentos, sobre todo en los pacientes que tienen trastornos renales crónicos. Muchas veces asociamos obviamente el virus del papiloma humano con personas mayores, con ya personas adultas. ¿Se ha dado caso de niños con el virus del papiloma humano, doctor? Desafortunadamente el virus del papiloma humano afecta a todas las edades. Y antes se había limitado a enfocar que solo el área genitourinaria, en el caso de las mujeres, nosotros el área cervical, pero no, el papiloma con todos los serotipos que tiene afecta donde él pueda apropiarse, donde él pueda crecer. Específicamente tenemos los que se llaman epitelios de transición. Correcto. Y la vía respiratoria tiene epitelio de transición. Entonces, por las distintas vías de diseminación y contagio del virus,
podemos tener afectación y sí se tiene a todas las edades. ¿Cuáles son esas vías, doctora, para que un niño pueda contagiarse del virus del papiloma humano? Porque siempre lo asociamos, ¿verdad?, con contacto directo de manera sexual. Tenemos específicamente a través del canal del parto. Si la mamá tiene el virus del papiloma y tiene una cantidad importante, en el momento del parto el niño se puede contagiar su vía respiratoria, que es una de las formas más frecuentes asociadas. Pero también tenemos la vía vertical, que la vía vertical es cuando el niño está en útero a través del cordón umbilical, o sea, la circulación que existe en contacto directo del niño, ¿verdad?, con su mamá. Todas las mujeres que en algún momento han sido diagnosticadas del virus del papiloma humano, si están en labor y parto, van a contagiar a su hijo, o únicamente las que tienen en ese momento el virus activo, doctora? Se espera, si la carga viral es bastante importante, obviamente la posibilidad de que el niño se contagie es mucho más alta. Si el virus está en activo, se espera de que no, pero siempre va a haber el riesgo mayor o menor en el niño de la contaminación del virus. ¿Ha tratado usted, doctora, ya con Limtox o Cevilac alguno de los casos, verdad, de niños con virus del papiloma humano? Lo que me ha tocado hacer diagnóstico específicamente del virus a nivel de las cuerdas vocales, que es la laringe, sí, tengo 3 niños que se diagnosticó el virus del papiloma. Una de ellas era una forma agresiva y los otros niños una forma leve, y sí se hizo un esquema de 6 meses en ambos. La oportunidad que tuve de manejarlo y la respuesta solo con Limtox fue fue maravillosa, fue muy buena porque se logró el control de la enfermedad. ¿Cuál era el cuadro clínico del paciente, doctora, en el momento de ser tratado con Limtox? Específicamente, los 2 síntomas principales que presenta el niño cuando tiene algo que está ocupando su cuerda vocal es la disfonía, que es la afectación en la calidad de la voz, y la disnea, cuando el grado de crecimiento de lesiones causadas por el virus es importante y ocluye el paso del aire a través de las cuerdas vocales. Doctor Ivonne, la invito nuevamente a ver mensajes de salud conmigo. A todos nuestros amigos televidentes, quiero invitarles a que sigan pendientes. Más adelante estará con nosotros el doctor Jacobo Aguilar. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Gabriela Miranda y yo soy médico del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Farmalat. El coronavirus es un virus que se contagia muy rápidamente, pero que tiene menos mortalidad que virus de su misma especie, por ejemplo el SARS. La forma de contagio es a través de gotitas o de spray, los estornudos o la tos. Tarda 14 días aproximadamente en incubar. Vamos a utilizar medios físicos de prevención, el lavado de manos. Es importante recalcar que es a través de las manos contaminadas que puede también contagiarse esta enfermedad. En los momentos en los que estornudamos o tosemos, la manera correcta es cubriéndonos con nuestra manga o con un pañuelo, nunca directamente con las manos. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Laboratorios Farmalat ha ideado una fórmula en la que podemos mejorar nuestro sistema inmune. Hablemos de Cevilac, Cevilac adultos y Cevilac Kid. En estos 2 podemos reunir lo que es el magnesio, el zinc, también biomoléculas como los flavonoides, además de eso la vitamina C. Todos estos comprobados científicamente que intervienen o que tienen un papel muy importante en lo que es mejorar nuestro sistema inmune. Amigos, para prevenir ya tenemos estas estrategias. Primero, las medidas físicas y luego mejorar nuestro sistema inmune con Cevilac. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle la bienvenida al estudio al doctor Jacobo Aguilar, quien estará con nosotros por acá, junto con la doctora Ivonne Mejía. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Kelly, muy bien, gracias. Aquí contento de estar contigo llevando información y
a la par de la doctora Mejía, que la conocimos hace un tiempo y nos impresionó muchísimo su práctica médica y de otorrino en general, y también esos casos tan particulares que ha manejado con toda su acervo. Hablaba de cómo con Cevilac y Lintox ha tratado varias patologías, y una de las más destacadas y que nos llamó mucho más la atención fue el caso del niño con virus del papiloma humano, doctor. ¿Cómo fue que vio, verdad, la mejora de su paciente? Bueno, primero se estableció el proceso de diagnóstico. Generalmente cuando tenemos a un niño con un cuadro de disfonía, que es la afectación de su voz, y disnea, se establece un protocolo para diagnóstico. El que nosotros contamos se denomina laringoscopía directa, y si en algún momento, en el momento de la revisión, se ven lesiones, se toma biopsia, que eso fue lo que se hizo en estos 3 niños. Se hizo el procedimiento, se tomó la biopsia y el patólogo nos concluye el virus del papiloma humano. Ya una vez establecido el diagnóstico, el pronóstico es diverso, sobre todo con las opciones de tratamientos en el área, que no es la misma de la parte, ¿verdad?, cervicuterina, que tenemos más opciones de diagnóstico. En cuanto a diagnóstico y manejo, desafortunadamente en la vía de laringia tenemos limitaciones con las opciones con tratamiento. De ahí es en donde a través de la visita médica conocemos el producto y se promovió mucho el uso para el virus de papiloma humano. Cuando conozco, leo el producto, me interesó mucho y establezco la expectativa para el manejo de mis pacientes para el virus del papiloma, que se encuentra a nivel de la vía respiratoria. Y se establece la propuesta a los papás de los niños y se le informa del producto, qué pretendemos con el producto, porque él tiene propiedades antivirales, que son de las más importantes para inhibir el crecimiento y el desarrollo del virus. Ya una vez que el papá acepta, comenzamos el tratamiento de acuerdo, ¿verdad?, a la edad del niño, porque estos niños estaban entre los 5 y los 8 años, y les damos seguimiento. Entonces, en los niños hicieron 6 meses cada 12 horas, ¿verdad?, con medio sobre del producto, y se le hizo seguimientos a través de la laringoscopía directa para ver primero qué tantos teníamos el crecimiento de las lesiones asociadas al virus y cómo se nos permitía controlarlo. Tuve la oportunidad de tener los 2 tipos, ¿verdad?, de crecimiento. La forma agresiva, que fue la más difícil, que era una pacientita que casi cada mes se llevaba procedimientos para hacer la resección en frío de las lesiones que ocasionaba el virus, y la forma leve, que el crecimiento fue solo una vez y posterior al tratamiento no volvieron a haber lesiones evidentes. Ya en la niña fue un poquito más difícil el control por el tipo, ¿verdad?, de crecimientos que teníamos, pero afortunadamente después de los 6 meses sí se pudo evidenciar a la revisión que el crecimiento era menos. Entonces, ya una niña que pasamos un año llevándola casi mensual a la resección de las lesiones, pasamos a cada 3 meses, a cada 6 meses, y la última vez que se llevó fue hace más o menos un año. Entonces sí se obtuvo un control eficiente de la replicación del virus y las lesiones externas que el virus provocaba. En los otros 2 niños, en los cuales la forma era leve, de las veces que se llevó a revisión, solo una vez se hizo la resección, porque solo en esa ocasión hubo crecimiento importante de las lesiones. Entonces sí consideraría, porque solo usamos este producto, no se utilizó ningún otro tipo de fármaco, no, salvo para tratar cuando tenían cuadro respiratorio, si había reflujo se manejaba el reflujo, pero un producto como tal para disminuir la replicación del virus y por tanto las lesiones que provocaba el virus fue solo Lintox. Entonces sí podemos tener una asociación directa del uso del fármaco más la evolución clínica del paciente y la respuesta a este fármaco, y sí fue altamente efectiva en estos 3 niños. Increíble, doctor, y le queremos agradecer de verdad que ponga acá en mesa de debate la experiencia que usted tuvo con Lintox, doctor. ¿Cómo se da, verdad, la buena respuesta en esta patología con Lintox? Desde el advenimiento de los polifenoles y el descubrimiento por un premio Nobel de ellos,
la ciencia se ha volcado con mucho interés a ver todas estas propiedades farmacológicas y la receptividad, la acuciosidad y el hecho, como la doctora, de hacer la prueba en pacientes nos da ya la evidencia clínica. Y sí, hay una mejora sustancial del sistema inmune y por otro lado, tal como la doctora lo describe, los conjugados de polifenoles incluidos en Limtox actúan directamente inhibiendo la síntesis de ADN del virus, su proliferación, así que de tal forma que lo va inhabilitando. Y el resultado es, por fortuna, me imagino yo, doctora, lo importante, y tú también has de pensarlo y el público, de tener una chiquita que necesitaba ingresar mensualmente al quirófano para hacerle estas condiciones. Así que actúa mejorando el sistema inmune y atacando directamente el virus. Y además, doctor, como lo mencionaba, ¿verdad?, con la doctora Mejía, lo delicado que es tratar con niños, la dosificación también de niños y atrevernos a usar los productos de medicina biomolecular. Así es pues ustedes, los pediatras, hemos visto que por ser biomoléculas naturales no tenemos ningún problema. Claro, los ajustamos a la edad, al peso, pero se pueden usar con bastante libertad, ¿verdad? Es muy difícil que uno pueda tener dosis tóxicas de un producto de esta naturaleza. La ventaja que tiene el producto es que es un producto que se les explica que es básicamente natural y los efectos adversos realmente no los tuve. Y eso pues es de mucha importancia, porque ¿qué ocurre? Cuando tienes un medicamento que puede ser altamente efectivo para el control de una enfermedad, pero tienes efectos adversos importantes, automáticamente, sobre todo el niño, se rehúsa a tomarlo. Y además que el sabor, ¿verdad?, es muy agradable el Limtox. Estoy segura que los niños de verdad lo reciben de buena manera, un producto que en sí es natural, pero también tiene otros componentes, doctor. Desde luego, cuando uno ve toda la composición de del Limtox particularmente, con sus componentes, betalaína, fisetina, ácido láctico, muricatenol, proteoglicanos, establece que es un producto que llena los requisitos de un conjugado que va a favorecer el sistema inmune y que tiene actividades antivirales bien manifiestas y bien sustentadas. Así es que me encanta lo que dices, doctora. No debe ser peor la cura que la enfermedad, ¿verdad? De tal forma que estar ante productos que son inocuos, que no causan efectos adversos, esa debiera de ser como la pauta para poder hacer recomendaciones de propuestas terapéuticas. Doctores, recomendaciones finales para ya ir, ¿verdad?, aterrizando la entrevista del día de hoy. El chequeo oportuno ante cualquier síntoma, sobre todo que incluye la vía respiratoria, no considerar, sobre todo en los niños, algo como banal, algo como que va a evolucionar y va a curar solo. Sobre todo los niños tenemos que tener la delicadeza de tratar su sintomatología, las enfermedades de manera oportuna, recomendar siempre una alimentación saludable en la medida que sea posible y los recursos que tenga, ¿verdad?, cada familia, y también fomentarle al niño su cuidado. Porque ahora, para lograr un éxito en el control de las enfermedades, el niño tenemos que crearle esa conciencia de que si se cuida, va a estar excelentemente bien de salud. Y no solo decir, nosotros como padres vamos a cuidarte, sino crear conciencia en el niño. Porque yo tengo la experiencia que un niño que uno le dice, tenés que cuidarte porque es tu salud, quien sufre la enfermedad sos vos, ese niño se comienza a cuidar y comienza a ser también partícipe de su salud. Importantísimo el acudir prontamente al médico, ¿verdad? Para que, como bien preguntabas tú, madres de familia, mujeres con actividad sexual que puedan quedar embarazadas y que tengan chequeos oportunos para evitar el contagio a sus chicos. Y si un chico presenta sintomatología, hay especialidad aquí en Nicaragua pronta para ayudarlos a resolver los problemas que presenten efectivamente. Doctora Ivonne Mejía, doctor Jacob Aguilar, de verdad muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo y su conocimiento. De esta manera estamos finalizando el programa del día de hoy de los investigadores médicos, siempre invitándote a que estés pendiente de las próximas ediciones, que si quieres conocer un poco más de nuestros medicamentos, por acá tenemos disponible la línea de WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla. Además, puedes acercarte con toda la confianza a cualquier farmacia de nuestro país. Vamos a por acá finalizar nuestro programa, invitándote a que siempre estés pendiente. Muchísimas gracias.